sino de todo lo que es la agrupación cultural. En aquel momento, la idea de invitación y de convocatoria que se realizó a todos los escritores con los que teníamos en aquel momento cierto contacto, sabíamos que la propuesta no iba a ser del todo fácil, me parece, porque no era realizar un cuento cualquiera, con cualquier temática, sino que ese cuento hablara del otro país. Los escritores chilenos hablan de México y los mexicanos hablan de Chile. Entonces, en algunos casos, los que aceptaron el reto, los que aceptaron esta invitación, pudieron haberse sometido a la elaboración de una investigación porque en ocasiones no se ha visitado ese otro país. De ahí resulta que estas 22 plumas reunidas no solamente son el arte de cada escritor, no es solamente el oficio de cada escritor que se mira en el libro, es también un proceso de elaboración de cada cuento en donde, además de esa parte de la historia, de la fabulación, hay una parte de la historia real, de la investigación, y es donde yo creo que recae más el mérito de este libro. El libro está organizado a manera de diálogo, se puede decir, donde está un escritor mexicano, uno chileno, pero si uno lee el índice nada más de los escritores mexicanos antologados, podemos encontrar una historia de Chile reflejada en los cuentos. Viceversa, si uno lee nada más la parte del índice y los cuentos de los chilenos, encontraremos esa referencia histórica mexicana. De ahí que también haya una cronología en los cuentos. Podríamos mirar en esta antología una obra cerrada, una obra completa, porque no nada más el escritor nos está hablando de ese arte, sino también de que siguen ahí, siguen con sus actividades cotidianas o por lo menos con su vida diaria, y para ellos no representa ningún cambio, pero para el que regresa, imagino yo que siempre ha de ser bastante significativo el cambio, y sobre todo el volverse a moldar y volverse a ajustar a la vida que ha dejado atrás, ¿no? Entonces me imaginé una situación de esta naturaleza, que creo que se comparte con todos los exiliados y con toda la gente que de una u otra forma ha dejado su tierra, sea por exilio o no, y que tiene que afrontarse o que tiene que regresar, o que en un momento dado regresa a su país o a sus orígenes o a su ciudad o a su estado, y se encuentra con que las cosas cambian y cómo encaja, ¿no? Entonces quería hablar de algo que fuera universal en ese aspecto. Alguien que, aunque no haya sido chileno, sino de otra nacionalidad, o incluso, como les comentaba, ni siquiera saliendo de su país, sino de su ciudad o de su estado, se pudiera sentir identificado y decir, efectivamente así se siente, ¿no? Efectivamente así pasa, cuando uno vuelve, no encaja, o por lo menos le cuesta mucho trabajo volver a encajar en lo que es la vida diaria, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues la situación se fue dando, siempre, como les decía, imaginando qué pasa, ¿no? Cómo alguien que ha dejado su país se enfrenta primero a la llegada de un país desconocido, y luego regresa y pues se encuentra con que tampoco en su país tiene el recibimiento, ¿no? Entonces tratando de imaginar esa situación, fue como escribir el cuento. Y como les comentaba, yo no conozco Chile, entonces los lugares, las descripciones y sobre todo los nombres tan puntuales, pues fueron gracias a Reina, que me los proporcionó, y que, bueno, por internet estuve buscando también a qué se refería cada uno de esos lugares, más o menos viendo por internet qué era lo que se decía del lugar, ¿no? Qué características tenía, para poderlas describir un poco, a lo mejor no con minuciosidad, pero sí por lo menos tratarla de describir lo más verosímilmente posible. Un fondo que viniera de algún apartado, ¿no? Fue proponerle a las editoriales
quién acogía o quién deseaba este proyecto. Y resulta que las tres que nos apoyaron dijeron, sí, sí me aviento, pero son tres editoriales independientes. Aquí está Sergio Aro de Editorial en la mañana hablaban del jitomate que se unió a hacer salsa, Isidro Delgado con Editorial Memoria de la Voz, que también participó en esta producción del libro, y Amaya Ediciones. Son las tres editoriales que dijeron, sí quiero el proyecto, sí me interesa, pero son editoriales independientes. Entonces sabemos el proceso en el que se encuentran las editoriales independientes. Nuestra intención es que el libro sea una puerta abierta, y en ese sentido no nada más se hermanan dos países, no nada más se hermanan 22 plumas, 11 chilenas, 11 mexicanas, no nada más estamos dos antologadores, uno chileno, una mexicana, sino que también están tres editoriales que se hermanan para producir este libro. Entonces, como les comentaba al inicio, este es el resultado de una gran y de un gran esfuerzo. Para nosotros, nuestro primer producto colectivo, que esperemos haya más, y que ojalá con los comentarios, con las aportaciones de todos sus lectores pueda llegar a más. Entonces, aquí está la propuesta.